Hola, hola. Muy buenas, ¿cómo están todos? Bueno, hoy comenzamos la segunda parte del video de cómo realizar un suéter en telar cuadrado. Hoy quería darles, o mostrarles, mejor dicho, un lugar distinto desde donde estoy ahora. Tenemos la playa de Alicante, que es la playa Postiguet, y el castillo Santa Bárbara allá arriba. Bueno, simplemente quería mostrarles desde dónde estoy trabajando ahora. Es un lugar muy, muy, muy bello, el cual me inspira un montón. Pero bueno, síganme porque vamos a seguir mostrando más lugares tan lindos como estos o mejores. Así que bueno, ya nos estamos yendo a trabajar. Manos a la obra. Bueno, acá estamos en casa ya listos para comenzar esta confección del suéter que iniciamos en el primer video. Bueno, teníamos los dos cuadrados de 50 por 50, los cuales van a ser nuestras mangas, y los dos de 60 por 60 que van a ser el cuerpo, el torso. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de escote queremos. En realidad, si ustedes ven, yo tengo uno puesto que está hecho con la misma técnica. Podemos hacer como un escote mucho más caído y que se nos vea el hombro, o más cerrado para que sea más abrigado. Yo en particular prefiero sueltito. ¿Qué hacemos? Tomamos un espejo, una cinta métrica y medimos más o menos de qué largo queremos nuestro escote. Yo más o menos lo uso me gustaría en realidad en 34 centímetros. Lo primero que hacemos entonces es medir. Luego que hemos medido, ponemos punta con punta de lo que va a ser nuestra parte de arriba, ¿sí? del suéter. Medimos el medio, ponemos ahí una señalización de dónde es nuestra mitad. Y de ahí, obviamente, medimos la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Vamos a tener acá 17 para un lado y 17 para el otro, ¿sí? También le ponemos unas marquitas. Entonces ponemos 17 y 17. Ahí estamos. Lo mismo vamos a hacer con el otro extremo. Una vez que ya tenemos las dos partes marcadas, tomamos un poco de nuestro hilado y buscamos una aguja que sea bien gruesita como para coser sin punta, para coser lana, o lo pueden hacer también con una aguja de crochet que tenga el tamaño adecuado para el hilado. Vamos a probar ahora con la de coser lana. Tomamos más o menos la medida de la cantidad de material y siempre se deja un poco más para que después podamos guardarla, esconderla y hacerlo que quede bien, bien prolijo y disimulado. Bueno, vamos a tratar de enhebrar. Dejamos un poco más. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Comenzamos por una de las medidas de lo que sería nuestro hombro y vamos a tomar por uno de las vueltitas que hicimos en los clavitos de un extremo y vamos a tomar por la misma vueltita que hicimos en el otro extremo.
Bueno, de esta manera vamos vueltita por vueltita, ¿sí? Uniéndolo. No le hacemos presión para que no se nos haga un borde, sino que lo dejamos simplemente unido junto una partecita con otra sin hacerle esa presión. Lo que podemos hacer también después que medimos con el centímetro, podemos contar las vueltitas de un lado y las vueltitas del otro para que nos coincidan perfectamente. Si ustedes quieren, si no, midiéndolo bien con el centímetro, queda perfecto. Ya tenemos nuestros dos hombros unidos. Yo aún no le he hecho, no lo he cerrado, ¿sí? He dejado como mi lado suelto de ambos lados para después ayudarme con lo que vaya a fijar o coser el escote y fijar o coser las mangas. Bueno, ahora tenemos que decidir hasta dónde queremos nuestro escote y si lo quieren que se vea así por fuera o que quede esto hacia adentro, ¿sí? Que es otra opción. A mí me gusta como detalle que quede por fuera. Es una cuestión de decisión y de gusto propio. El escote de adelante también me gusta que sea como mucho más pronunciado. Entonces lo voy a bajar al todo, lo que más me dé la posibilidad de poder bajarlo con el tamaño que he dejado, ¿sí? Tratando de que quede parejo de ambos lados y lo pueden fijar con la misma señalización que ya habían hecho. Por ejemplo, ponemos esto así. Ahí pasó. Bueno, ahí ya tengo más o menos armado mi escote de la parte delantera. Vamos a hacer el de la parte trasera, que lo quiero un poco menos pronunciado. Entonces lo llevo desde mi marca o desde donde empecé a coser el hombro, parejito hacia abajo. Esto para coserlo pueden hacerle detalles si quieren bordarlo, si quieren con otro color. Bueno, entonces con el mismo material vamos a comenzar desde donde empezamos cosiendo el hombro y vamos a hacer una especie de punto hilván, que es bajo subo simplemente, pero con el truquito de poder ir por las vueltitas que dimos entre tramas de urdimbres para disimular, ¿sí? Vuelvo a dejar un poco de mi material para luego unirlo con el que había dejado desde el hombro, que este material se puede anudar y esconder o se puede coser con un hilo que sea del mismo color y queda totalmente disimulado. En caso de ser lana, ahí ya tenemos que anudar y poder esconder el resto. Bueno, así vamos a seguir en los dos escotes y van a ver que el material que estamos colocando se ve totalmente disimulado y no parece que hubiese nada cosiéndolo. Ya tenemos nuestros dos escotes y hombro cosido. Ahora lo que tenemos que hacer es coser la manga. Vamos a girar. Lo vamos a emparejar. Y ahora lo que hacemos es tomar uno de nuestros cuadrados de 50 por 50, que iban a ser nuestras mangas, lo ponemos a la par, punta con punta, marcamos el centro y nos vamos con esa marca a donde comenzamos o donde terminamos la costura de nuestro hombro, ¿sí? Lo fijamos ahí. Y lo que podemos hacer ahora es ir desde el centro hacia un extremo o desde el centro hacia el otro extremo o contar las vueltitas que tenemos de nuestra manga y contar las vueltitas que corresponderían a nuestro cuerpo, nuestro torso.
Entonces empezamos desde un extremo hacia el otro y hacemos solo una costurita. A mí me gusta más para que no nos sigan quedando tantos restos de material para poder guardar. Ya tenemos nuestras dos mangas unidas al cuerpo, ¿sí? Acá hay una, y acá tenemos la otra. Podríamos dejarlo así, ¿sí? Con nuestras mangas más anchas por el lado de abajo, que quedarían como estas. Y lo mismo en la parte inferior, ¿sí? Suelto. O podríamos hacerle otro detalle. Antes de decirle cuál va a ser el detalle, los invito a que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita, que comenten, que hagan consultas si quieren. También doy cursos online para alguien que le interese. Y también que me sigan por Instagram, es creando_sin_fronteras, donde vamos a ir publicando también algunas cositas. Bueno, ahora sí. A este suéter yo no lo quiero dejar así ancho y le voy a hacer unos puñitos y un elástico por el lado de abajo en 2 agujas. Y ahora paso a explicarles cómo lo vamos a hacer. Bueno, antes de coser la manga y coser el costado, nos conviene hacer el puño. Entonces, ¿cómo hacemos? Tal vez esto son muchos puntos para ponerlos en la aguja y hacer un elástico, pero sí nos conviene tomar, ¿sí?, todo alrededor con puntos. Y en la primer pasada que hagamos, o en la primer corrida que hacemos de 2 agujas, ahí hacemos la merma con la cantidad de puntos que queremos. Que enseguida les voy a explicar cómo sacar esa cuenta de puntos, la cual vamos a necesitar. Ahora lo que les voy a pasar a explicar es cómo vamos a montar esos puntos en la aguja. En este caso estoy usando una aguja número 8 para este tipo de hilado, que ya se lo había puesto en el video anterior, cuál era la referencia. Bueno, tomamos un ovillito y vamos a empezar con una aguja de crochet que sea de un tamaño adecuado para este hilado, ¿sí? Y empezamos desde la primera vueltita que tenemos, de donde estaban los clavitos, y hacemos como un punto. A partir de ahí vamos a empezar a colocar nuestra aguja de tejer, siempre dejando una colita de material. Así vamos a ir poniendo en cada una de las vueltitas, tomamos parte del hilado y lo pasamos haciendo un punto, ¿sí? Así vamos a hacer las 2 mangas para hacer los 2 puños a la vez, con 2 ovillos distintos, obviamente, uno para cada manga. Ahora se los muestro bien de cerca. Ya tenemos nuestros puntos en las agujas o en la aguja. Van a ser 50 puntos por cada manga. Lo que yo hice previamente es tomarme la medida del puño que yo quiero, ¿sí?,
ver en cuántos centímetros quiero que me quede ese puño, que en mi caso van a ser de 18 centímetros. Y el paso siguiente es hacer una muestrita con mi material. Si no lo conozco, tengo que saber que esto ustedes pueden tener un cuadernito, ir tomando notas, X material, 10 puntos con aguja, número, tanto. En la muestra de 10 puntos me hace tantos centímetros. Entonces ya no tienen que hacer una muestra por cada trabajo que vayan a hacer si ya tienen ese registro. En este caso, yo como es un material nuevo, recién ahora lo estoy usando, hice una muestrita, punto elástico, que el punto elástico es uno por arriba, uno por abajo, un derecho y un revés. Coloqué 10 puntos y tejí 10 centímetros. Me da de ancho 9 centímetros. Entonces, lo que yo hago posteriormente, o sea, el paso posterior a esto sería hacer una especie de regla de 3 simple. Yo coloco 10 puntos, 9 centímetros igual 10 puntos. Tantos centímetros como por ejemplo en mi caso, que son 18 centímetros, X. Todo esto lo voy a dejar anotadito para que sea más fácil y lo puedan resolver mejor. Entonces después se hace 18 por 9 dividido 10. En total me dan 20. O sea que yo tengo que colocar 20 puntos por cada uno de mis puños. ¿Cómo hago? Porque en realidad acá lo que tengo son 50. Bueno, también hice el cálculo. Vamos a tener que agarrar, porque recuerden que se hizo esta hilera previa para que el tejido se vea totalmente unido, ¿sí?, a lo que es la manga y no se vean arrugas que no corresponden. Entonces ahora, al empezar la primera vuelta, ahí voy a tomar 10 puntos, que los voy a tener que tomar de a 3, y el resto los voy a tomar de a 2. Bueno, esto es más o menos la pequeña explicación de cómo se hacen los puños para este caso. En el caso de la parte de abajo de la prenda, ya va a ser un poco más sencillo porque yo no voy a necesitar un puño sumamente chiquito. Es más, casi va a tener la misma medida porque al tener el punto elástico va a apretar un poquito y queda perfecto. Bueno, avanzamos entonces con los puñitos. Ya tenemos nuestros puños realizados. Lo que vamos a hacer ahora es medirlo. Yo recién lo medí, vi que tenía 9 centímetros. Yo lo quiero más o menos de 10. Ahí tenemos 9. Pero con la hilera de cierre que vamos a hacer, ya vamos a llegar a los 10. Pongan en los comentarios si quieren que hagamos un videito exclusivo con puntos básicos de 2 agujas o tricot o de crochet. Bueno, para cerrar el tejido, esto es rapidito, vamos a ir haciendo, se puede hacer todo, tejer al derecho, o sea, todo hacia abajo, o ir haciendo lo que veníamos haciendo uno y uno para abajo y uno para arriba, ¿sí? Se tejen 2 puntos, yo lo voy a hacer todo para abajo, y se saca el primero que tejí. Entonces vuelvo a tejer otro y saco el primero que tejí. Así toda la hilera hasta que se me terminen mis puntos.
Ya tenemos nuestras mangas cosidas, nuestros puños terminados, ambas cosidas, y también el elástico de abajo. Como vieron en las imágenes, luego de terminar los puños de las mangas, lo que hice fue coser todo un costado, ¿sí? De ahí tomé los puntos de la parte de abajo, de la misma manera que había hecho los puños, y tejí la cantidad de puntos que yo quería para que me diese el ancho que yo quería, y lo mismo 9 centímetros más el cierre que hicieron los 10. Luego cosí el otro costado y ya me quedó mi suéter armado. Bueno, si quieren verlo cómo quedó terminado, tengo un plus antes para mostrarle que gracias al suéter salí en un periódico. Y después se lo muestro cómo queda. Ya tenemos nuestro suéter terminado en un nuevo lugar. Como verán, hicimos el comienzo allá en la playa Postiguet. Les había mostrado también el castillo. Y bueno, y acá estamos en el muelle de Alicante. Bueno, acá tenemos ya nuestro suéter terminado. Se los quería mostrar para que vieran cómo queda. Bueno, los espero en el próximo video. Les tengo varias sorpresitas y espero que les haya gustado. Necesito que pongan comentarios, quiero que me hagan preguntas, estoy dispuesta a contestarlas, y si tienen interés en algo particular que quieran que hagamos, también me lo colocan. Les mando un beso, los quiero.